Muy buenas tardes a todos. Hoy día estamos en la tercera sesión de las charlas técnicas de Derecho Tributario que hemos organizado en el Departamento de Derecho Económico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, junto con el programa de Magíster de Derecho Tributario, y es un honor para mí presentar a los expositores que tenemos hoy día y darles la más cordial bienvenida a esta tercera sesión que está organizada en homenaje a la profesora Elizabeth Emilford. Le doy la bienvenida también al director del Departamento de Derecho Económico, señor Marcelo Matus, y vamos a tener dos excelentes charlas el día de hoy. Va a comenzar su primera exposición el profesor Francisco Selamé, quien es abogado de la Universidad de Chile, máster en Finanzas Públicas y Derecho Tributario en la Universidad de París, profesor de Derecho Tributario en la Universidad de Chile y ha sido reconocido con distintos premios y distinciones durante toda su trayectoria profesional. Así que estamos muy contentos de tenerlo hoy día en esta tercera sesión. Profesor Selamé, lo dejo con su charla titulada La desjuridización del derecho tributario chileno, un grave problema que atender. Toda usted, Muchas la gracias. audiencia y el micrófono. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias a la Universidad de Concepción por esta generosa invitación. En verdad es un honor participar en estas charlas que ustedes están organizando, sobre todo eh, porque están hechas, digamos, la intención es homenajear a la profesora Elizabeth Emilford. Y en realidad cuando me plantearon esto, yo acepté gustoso la invitación porque en verdad yo no conocía a la profesora Emilford personalmente, pero sí la conocí a través de sus libros de las columnas, de las diferentes expresiones, digamos, de derecho tributario durante su vida. Y debo decirles que en verdad la primera vez que me enfrenté a sus libros, me quedé con la sensación de que en verdad ella estaba a otro nivel de lo que se escribía en Chile en esa época, y en verdad sentí que había verdaderamente detrás de eso un análisis jurídico que en Chile faltaba. Entonces, por eso pensé, digamos, ¿qué, qué podría yo tratar en estas charlas que representaran de alguna manera o que de alguna manera adhirieran al pensamiento de la profesora Emilford? Y pensé que el derecho tributario en Chile está sufriendo en estos momentos un grave proceso que llamé de desjuridización y que obviamente que sería una situación que yo creo que preocuparía mucho a la profesora Emilford. Y entonces por eso el, 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 el contenido de mi presentación de hoy. Si quieres, podemos comenzar a ver la presentación, Rocío. La siguiente. La siguiente. Bueno, lo primero, ¿no es cierto? Si uno dice desjuridización del derecho, pareciera una contradicción, porque si es derecho, es jurídico, ¿cómo el derecho se va a desjuridizar? En verdad, digamos, lo que he querido expresar más bien es que actualmente, digamos, las normas tributarias están siendo elaboradas más que por abogados, por economistas, por ingenieros civiles, por contadores, y los juristas están alejándose del derecho tributario. Y esta tendencia, digamos, creo que es muy grave y que presenta gravísimos problemas, porque a pesar de que estas normas redactadas por personas que no tienen experiencia en el derecho, tienen formalmente la apariencia de normas jurídicas, si uno analiza su contenido, en verdad, digamos, la calificación de normas jurídicas les queda grande, porque normas que se dictan con total prescindencia de principios elementales de derecho, no solo de derecho tributario, sino que de derecho común, de derecho civil, derecho comercial, a mi juicio no pueden ser catalogadas de normas jurídicas. Y entonces, mi idea en esta breve presentación de hoy es presentarles tres situaciones actuales en que a mi juicio se da este fenómeno y que nos encontramos frente a un proceso de clara desjuridización.
Y la idea de presentarle esto también es un llamado de atención a los abogados, en el sentido de que tenemos que tomar un rol más activo en la defensa del derecho tributario. Creo que entregamos muy fácilmente el derecho tributario a quienes lo toman, y después en el fondo nuestra labor como abogados viene un poco a la defensiva, tratando en el fondo de hacer presente la inconsistencia, de hacer presente, digamos, los problemas que las normas plantean para que otros, ni siquiera nosotros, las corrijan, las modifiquen, las traten de arreglar en este proceso permanente de regulación. Basta darse cuenta que, ¿no es cierto?, se presentó el proyecto de reforma tributaria y al poco andar al proyecto de reforma le presentaron indicaciones. ¿Indicaciones por qué? Porque, bueno, se generó un debate jurídico y económico en relación a las normas y se dieron cuenta que esas normas que se habían redactado tenían una serie de problemas y entonces rápidamente van con una indicación y después a los pocos días van con otra y así van corrigiendo sobre la marcha normas jurídicas que se supone que son normas que tienen una pretensión de permanecer 30, 40 años, no sé, 10, 20 años al menos en el sistema jurídico. Entonces, ¿de qué permanencia se puede hablar si yo dicto una norma, ¿no es cierto?, con una intención de que sea incorporada en el ordenamiento jurídico y que tenga digamos, sea una norma, digamos, tan consensuada, tan aceptada, tan virtuosa, que va a durar 10, 20 o 30 años y a la semana después la estoy corrigiendo? Realmente, digamos, deja mucho que desear. Entonces, y esto, digamos, de que los economistas, de que los ingenieros se están tomando el derecho tributario, quedó a mi juicio en evidencia cuando se formó la Comisión Briones, esta que formó el exministro de Hacienda, ¿no es cierto?, para recoger recomendaciones relativas a las exenciones tributarias, sobre la base de ese reporte que había sido elaborado a su vez por el Fondo Monetario y por la OCDE. En esa comisión se llamó a muchas personas, pero no se llamó a ningún abogado. Los abogados sobraban en esa comisión. Y creo que en el fondo esa es una clara percepción de los políticos respecto de que los abogados tienen poco que hacer cuando se trata del derecho tributario. Entonces veamos en la siguiente lámina, por favor, Rocío. Veamos tres casos que a mi juicio son claros en este proceso de desjuridización o descomposición, si quieren, del derecho tributario. Una de estos es el caso en la lámina siguiente, el DFL2, las modificaciones al DFL2. Acá, básicamente, bueno, este es un régimen, ¿no es cierto?, que es muy antiguo, que viene desde la década del 60 y que tiene su antecedente en la ley Pereira. Y básicamente lo que se quiso hacer en esa época fue fomentar la construcción de vivienda económica. En ese momento una vivienda de 140 metros era una vivienda económica, hoy día, ¿no es cierto?, los estándares han cambiado, pero bueno, en esa época una vivienda que no superara los 140 metros era una vivienda económica, y en definitiva había un déficit habitacional muy importante en Chile, en el fondo mediante esta medida se pretendía incentivar la construcción y la inversión en bienes raíces, porque las personas que a su vez lo adquirieran iban a tener una serie de beneficios tributarios muy importantes, porque en definitiva no iban a pagar impuestos por las rentas de arrendamiento, por eventuales mayores valores en la enajenación, no la iban a incorporar, ¿no es cierto?, en la masa hereditaria, en las sucesiones, además iban a tener ciertos beneficios vinculados con rebaja en el impuesto territorial, impuesto de timbre, etcétera. Era un cúmulo importante de beneficios que se otorgaban con esta finalidad, y básicamente el Servicio Impuesto Interno interpretó que para que se tuvieran estos beneficios, obviamente, el inmueble tenía que ser destinado a la habitación. Esa era la idea original de este estatuto, y el Servicio Impuesto Interno lo ha confirmado a través de su jurisprudencia administrativa. Bueno, ¿qué pasa con este régimen? Este régimen, básicamente, se viene a modificar el 31 de julio del 2010.
¿Y cómo se modifica este régimen el 31 de julio de 2010? A través de la Ley 20.455, y básicamente lo que hace esta ley es decir, miren, sabe que de ahora en adelante, en definitiva, vamos a restringir estos beneficios que otorga el DFL2 y solo se lo vamos a otorgar a personas naturales. Vamos a excluir a las personas jurídicas y además, respecto a las personas naturales, lo vamos a limitar a dos viviendas DFL2 por contribuyente. Estas limitaciones, no obstante estas limitaciones que se establecen, una disposición transitoria salva el régimen jurídico respecto de los bienes raíces que se habían adquirido con anterioridad. ¿Y de qué manera lo salva? Estableciendo una regla que podríamos llamar de ultraactividad, en el sentido de decir, miren, las personas que hubiesen gozado de este beneficio respecto de bienes raíces con anterioridad a la dictación de esta ley, a la vigencia de esta ley, que empieza a regir 3 meses después, van a poder continuar con el estatus jurídico que les garantizó el DFL2. Entonces, las personas jurídicas que tenían bienes raíces pueden continuar con estos beneficios, y las personas naturales que tenían a esa fecha más de 2 bienes raíces también pueden continuar. Entonces uno podría pensar, bueno, acá lo que en el fondo no pasó nada, esto solamente rige para el futuro. No es tan así, porque el estatus de los DFL2, el régimen de los DFL2 estaba garantizado a través del artículo 18 del DFL2. ¿Podemos avanzar, Rocío? Un poquito más adelante. Más adelante está donde lleguemos al 18, que está como en el 7, creo. Sí. Discúlpame. En la página 8, ahí está. Bueno, entonces, ¿qué es lo que decía el artículo 18? Dice que aprobado un permiso para edificación de vivienda económica, dicho permiso va a ser reducido a escritura pública, que firmarán el tesorero comunal respectivo en representación del Estado y el interesado. Y esta escritura tendrá el carácter de un contrato en el cual se entenderán incorporados de pleno derecho la franquicia, exención y beneficio del presente decreto con fuerza de ley, y en consecuencia la persona natural o jurídica acogida a sus disposiciones, así como los sucesores o causavientes a cualquier título, gozarán en forma permanente de los privilegios indicados, no obstante cualquier modificación posterior que pueda sufrir parcial o totalmente las disposiciones referidas. La franquicia, exenciones y beneficios caducarán en caso de que las viviendas económicas sean, de alguna manera, sean destruidas. Eso es lo que señala la disposición. Entonces, si ustedes se fijan, el artículo 18 fijó un régimen permanente de exenciones tributarias y lo fijó a través de la figura del contrato ley, porque claramente dice que este permiso de edificación que va a firmar el tesorero comunal va a constituir un contrato entre el Estado y el interesado. Estamos entonces frente a una figura de un contrato ley. ¿Y qué es este contrato, qué es este contrato ley? Bueno, lo vamos a ver enseguida, pero lo importante acá es que, en definitiva, uno podría decir que estos beneficios estaban asociados al bien raíz, y que estos beneficios asociados a este bien raíz permanecían, independiente de cualquiera fuera su titular, salvo que el bien raíz, digamos, dejara de existir, se destruyera. ¿Y qué es lo que hace esta ley del 2010? En el fondo, aunque preserva el régimen para los titulares de estos bienes raíces, no lo preserva respecto de los causavientes futuros. Entonces lo que ocurre es que si alguien adquiere un bien raíz que se supone que estaba con este estatuto, el que lo adquiere no lo adquiere con este estatuto, lo adquiere y esta persona que lo adquiere está regida por la nueva ley según la cual tiene un tope de 2 bienes raíces para impetrar este beneficio. Entonces, si ya tenía 2 bienes raíces y adquiere este tercero, que se suponía que viene con todo este estatuto jurídico de ventajas, lo pierde.
Y eso va contra el artículo 18 que dice claramente que esto pasa a los causavientes a cualquier título y que no, en definitiva, no se termina, digamos, por el hecho de que se traspasa. Esa es una de las modificaciones, y después vienen dos modificaciones posteriores, que son que las voy a tratar de resumir porque está un poco compleja la técnica en que están redactadas, pero hay una que es la de 24 de febrero del 2020, que es la Ley 21.210, y que está en la lámina siguiente, Rocío. Pues. Exacto. ¿Qué es lo que hace el artículo sexto? Eliminó, de la 21.210, eliminó una disposición que en el fondo establecía una regla excepcional respecto de este tope de dos viviendas. Decía que si una persona tenía dos viviendas y adquiría una tercera por sucesión por causa de muerte, esta que se adquiría por este modo, no se consideraba para el límite, es decir, podría tener 3 o 4 viviendas según fuera heredando vivienda, y todas se mantenía el estatus jurídico de beneficios. Sin embargo, la 21.210 eliminó esto. Entonces, de ahora en adelante, y a contar de esa modificación, las que se adquieren por sucesión también se suman al límite de las dos. Y después viene la 21.420, que está en la página siguiente, que es la del 2022 de este año, y que esta ya es bastante más gravosa y perturbadora, porque en el fondo, ¿qué hace? Yo les mencioné que la ley del 2010 había preservado el estatuto jurídico de los bienes raíces que se hubieran adquirido con anterioridad a su vigencia. ¿Y qué hace esta ley de este año? Simplemente termina con ese estatuto. Dice, no, ya ninguna, los bienes raíces que se tengan a contar del 1 de enero del 2023, cuya tenencia está en persona a contar del 1 de enero del 2023, todas se rigen por el estatuto actual del DFL2. Por lo tanto, las personas jurídicas dejan de tener el beneficio tributario por los bienes que hubieran adquirido antes del 2010, y las personas naturales, si tienen más de 2 bienes raíces, pierden todos los beneficios respecto a todos aquellos que exceden ese límite de 2. Entonces, bastante grave. Y después, para la guinda de la torta, es la reforma tributaria, que es la siguiente, que derechamente en una primera intención dice, vamos a eliminar el artículo 15 y 16 del DFL2. Y el 15 y el 16 son los más importantes porque establecen las exenciones en caso de rentas, en caso de enajenación del bien raíz y en el tema sucesorio. Y entonces, sin ningún desparpajo, ¿no es cierto?, el proyecto de ley elimina las exenciones del 15, los beneficios del 15 y el 16. Bueno, se genera todo un debate, ¿no es cierto?, y finalmente se presentan algunas indicaciones por las cuales básicamente lo que se hace, está en la página siguiente, estas indicaciones lo que hacen es simplemente mantener el régimen de las rentas de arrendamiento que constituyan un ingreso no renta, pero para casos muy calificados, ¿no es cierto?, de personas mayores de 65 años, que tengan rentas pequeñas, digamos, y con los topes que en esas disposiciones se indican. Entonces, al final, si miramos acá, ¿qué es lo que en definitiva avancemos, Rocío, hasta la número 15, que es la que dice análisis jurídico? Ahí está. Lo que les quería decir es que, bueno, ¿dónde está la desjuridización? Acá se hacen modificaciones al decreto con fuerza de ley con total libertad, como que si no existiera un contrato ley. Entonces, acá de 2010 en adelante, el legislador, digamos, se siente libre de saltarse, ¿no es cierto?, las reglas de los contratos leyes. El contrato ley, como dice el profesor Hernán Corral,
es una figura híbrida, por lo que se combina por una parte un acuerdo contractual entre un particular y por otro por una ley que establece un régimen normativo legal que refrenda o respalda la estipulación contractual. Y el propio profesor Hernán Corral señala que la idea es interesante porque el profesor Hernán Corral analiza este tema de los contratos leyes en relación al deber de secreto de la Comisión Balch. No tiene nada que ver con los temas tributarios, pero en ese artículo el profesor Corral dice, para hacer el análisis de lo que es un contrato ley, precisamente se pone en el caso del DFL2. Dice, mire, ¿dónde hay un típico figura de contrato ley? En el DFL2. ¿Y por qué se establece un contrato ley? Porque se quiere dar estabilidad jurídica y que esta estabilidad no pueda ser modificada por leyes posteriores. Lo mismo ha dicho la Corte Suprema en un fallo relativamente reciente, de enero del 2013, dice, toda actividad económica está sujeta a las normas legales que la regulan y que este marco pueda cambiar, ya que el Estado no garantiza inmutabilidad normativa, salvo por contrato ley. Salvo por contrato ley. ¿Se dan cuenta? Entonces, está claro que el contrato ley garantiza inmutabilidad normativa. Y bueno, y acá, ¿por qué, digamos, nadie dice nada? O sea, acá hacen lo que quieren con este contrato ley, y los abogados, digamos, mantenemos relativo silencio, nadie levanta los temas, digamos, es como que si fuera lo más normal. Incluso si esto no se calificara como un contrato ley y lo calificáramos como una exención real permanente, la doctrina está acorde, la doctrina española, la doctrina alemana, la doctrina italiana están acorde que las exenciones que son reales, es decir, que se establecen en relación a un determinado bien y por un determinado tiempo, como esta, que es por todo el tiempo en que el bien raíz esté paradito y no se destruya, no pueden modificarse por una ley posterior. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que con total desjuridización, con total irrespeto, como dicen en Centroamérica, con total irrespeto, ¿no es cierto?, de los principios que rigen los contratos, leyes y las exenciones tributarias, se maneja una ley con total libertad, ¿ah? Y hasta el extremo, ¿no es cierto?, de que transformamos una exención que era real en personal, después que la transformamos en personal, no la hacemos transmisible a los causavientes, después, en definitiva, este régimen de ultraactividad lo terminamos, y finalmente la derogamos la exención, porque eso es lo que quiere hacer la reforma tributaria. Un caso patente de juridización que está, ¿no es cierto?, en pleno desarrollo. ¿Qué otro ejemplo? Bueno, el impuesto a las utilidades retenidas. ¿Qué pasa acá? Acá, digamos, se pretende establecer un impuesto sobre las utilidades que las sociedades pasivas no han repartido a sus socios accionistas. ¿Qué es esto? Yo he bautizado esto de alguna manera como el impuesto a la nada. ¿Por qué? Porque en realidad acá no hay un hecho grabado. Y la situación de que una persona no incurra en un hecho grabado no puede ser grabado. Es un contrasentido tremendo, atenta contra todos los principios tributarios. O sea, todos sabemos que para que nazca la obligación tributaria tiene que haber un hecho grabado, y el hecho grabado no puede ser la no ocurrencia del hecho grabado, porque ahí ya realmente la creatividad ha llegado al límite insospechado. Entonces, acá lo que está claro es que no hay un diferimento. Un diferimento desde un punto de vista técnico tributario es cuando se verifica el hecho grabado y por alguna situación particular no se graba o se suspende la tributación de ese hecho grabado verificado. Un ejemplo podría ser lo que existía antes, si ustedes se recuerdan, la reinversión de utilidades. Una persona retiraba utilidades de una empresa y las reinvertía en otra. ¿Qué pasaba? Bueno, al retirarlas, el retiro era un hecho grabado con impuesto global complementario adicional. Pero si la persona la reinvertía, ese impuesto se suspendía. ¿Y se suspendía hasta cuándo? Hasta cuando retirara de la otra sociedad. Claramente ese era un diferimento, porque había un hecho grabado que se había verificado y sin embargo se suspendían sus efectos por un acto posterior. Pero acá, les insisto, no hay ningún hecho grabado, no puede ser un hecho grabado la no ocurrencia del hecho grabado, y entonces estamos estableciendo impuestos sobre la nada. Y finalmente, les quiero decir que si nosotros tuviéramos que determinar
cuál es la naturaleza jurídica de este impuesto, no es un impuesto al diferimento. Sería en todo caso un impuesto a la renta de la sociedad que lo paga por esas rentas que están retenidas. Ese impuesto a la renta por esas rentas ya se pagó. Y cuando se pagó ese impuesto, esas rentas pasaron a la propiedad del titular. Y esa propiedad, de acuerdo a la Constitución, no puede ser alterada o no puede ser, digamos, la persona no puede ser privada de la propiedad sobre esa renta, salvo en casos de expropiación, con la debida indemnización. Entonces, si queremos construir que esto es un impuesto y que en realidad no, porque el diferimiento no existe, sería un impuesto que igual caería desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de principios, porque no se puede establecer impuesto a la renta respecto a rentas que se generaron hace 10, hace 15 años atrás y grabarlas nuevamente con impuestos con efecto retroactivo. Pero ¿qué es lo que pasa? Sí, avancemos. ¿Qué pasa? Acá en el fondo el debate entre economistas, Felipe Larraín y Rodrigo Valdés discuten si la base imponible no tiene que ser el 100% de la utilidad retenida, sino que el porcentaje equivalente al impuesto que habría tenido que pagar eso. Entonces, ¿se fijan ustedes? Se saca esto del ámbito jurídico y se lleva con toda naturalidad al ámbito económico para discutir acerca de si económicamente hace sentido aplicarlo sobre el 100% de la utilidad retenida o sobre el 22% que afectaría a esa utilidad retenida. Y los abogados caen en ese mismo juego, en ese mismo dilema y empiezan a discutir también lo mismo. ¿Qué dice, página siguiente, qué dice Jorrat, que es un ingeniero civil? Dice que bueno, que esto es perfecto, que hay que poner un impuesto a las sociedades cerradas que no distribuyen dividendos. O sea, de nuevo, todo esto llevado, ¿no es cierto?, al ámbito económico, al ámbito de ingenieros civiles que nada saben de derecho y que en el fondo tienen la total libertad para hacer lo que quieran y escribir las normas como les dé la gana. Ya, y veamos ahora, para terminar estos casos de desjuridización, el impuesto a los servicios profesionales. Ya, bueno, el tema de los servicios profesionales. La ley 21.420 del 22 que hace, cambia el concepto de hecho grabado y ahora, ¿no es cierto?, se grava cualquier acción o prestación que una persona realiza para otra, por la cual percibe un interés, prima o comisión. Entonces, en este sentido, todos los servicios que han grabado y sin embargo se incorpora una norma dentro de las exenciones y bueno, como están fuera del ámbito no están grabados con IVA, los ingresos del artículo 42, es decir, aquellos percibidos por profesionales independientes o quienes desarrollan ocupaciones lucrativas en que predomina el trabajo por sobre el capital, entonces incluyen dentro de este 42 a las sociedades de profesionales, aún en el caso que hayan optado por tributar en la primera categoría. Y entonces, la pregunta de acá, bueno, el servicio ha desarrollado toda una tesis, ¿no es cierto?, de qué es lo que es una sociedad de profesionales, que sus servicios exclusivamente tienen que ser de servicios profesionales, que tiene que ser una sociedad de personas, que los socios tienen que prestar estos servicios personalmente. Y además, ¿no es cierto?, últimamente ha estado como de alguna manera extendiendo el concepto de servicios profesionales. Es curioso, pero pareciera ser que el Servicio de Impuestos Internos está, digamos, queriendo que haya una mayor cantidad de servicios profesionales que no tributen con IVA, y entonces está abriendo las puertas de los servicios profesionales, diciendo que las sociedades profesionales entre un químico farmacéutico y un abogado son profesiones muy afines, y por lo tanto pueden considerarse que cumplen con los requisitos de sociedades profesionales. Y hoy día, precisamente hoy, se dictó una resolución, que es la resolución 115, en el cual instruye sobre los procedimientos para el registro de las sociedades de profesionales. Y fíjense lo curioso, que el Servicio de Impuestos Internos está acá dándole instrucciones a los contribuyentes para que se conviertan de empresarios individuales en sociedades profesionales,
las sociedades de capitales se transforman en sociedades profesionales, está dando, me sorprende, digamos, por el Servicio de Impuestos Internos promoviendo a través de esta resolución y dando todas las facilidades para que todos se conviertan a sociedades de profesionales que cumplan con los requisitos para que sus servicios no tributen con IVA. Y no solo eso, sino que dice que en el fondo lo que es un desafío intelectual y tributario entender esta resolución, pero a mí me da impresión de lo que establece además un régimen de retroactividad, en el sentido de que aquellas sociedades de profesionales que se inscriban en el registro hasta el 30 de junio del 2023, sus servicios profesionales van a estar exentos de IVA desde el 1 de enero, o sea, con anterioridad a la fecha en que cumplan los requisitos de sociedades de profesionales. Bien, ¿cuáles son los temas acá? Bueno, el tema de igualdad, el tema de los principios de igualdad. Más adelante, Rocío, por favor. Más adelante todavía. Análisis jurídico. Hay un tema de igualdad porque básicamente cuando se establece un estatus tributario diferente, cuando hacemos una distinción entre algunos contribuyentes que tributan de una manera y otros de otra, esto tiene que tener alguna fundamentación, tiene que tener alguna proporcionalidad, tiene que haber una relación, una razonabilidad en esto. Y entonces mi pregunta es, ¿por qué en el fondo los servicios profesionales van a tener IVA o no van a tener IVA, dependiendo de cómo esté organizado el que presta el servicio? ¿Qué tiene que ver eso, digamos, con la naturaleza de los servicios? Esa es una distinción que puede tener perfecta validez desde el punto de vista de la ley de la renta, porque la ley de la renta grava distinta las rentas del capital que las rentas del trabajo, y en el fondo ahí incorpora a las sociedades profesionales para fijar un estatuto de tributación de esas rentas. Pero ¿cómo vamos a usar ese mismo criterio en materia de IVA? Si el IVA lo que grava son ventas y servicios, ¿desde cuándo importa quién es el que presta el servicio para saber si un servicio está grabado o no está grabado con IVA? Eso, quien presta el servicio puede tener efectos, le insisto, respecto de renta, pero no tiene nada que ver con IVA. Entonces, no me parece, hacer esta discriminación no tiene ningún sentido, y tan poco sentido tiene que el Servicio de Impuesto Interno le está diciendo a todo el mundo, bueno, cámbiese, organícese para no pagar IVA. Y entonces, ¿qué hacemos los abogados? En vez de decir, mira, esto no tiene sentido, esto debería modificarse, esto debería regularse de una manera, dictarse una ley que tenga sentido. Esta ley, digamos, es inconstitucional porque, en definitiva, está estableciendo una discriminación arbitraria. ¿Qué hacemos los abogados? Corremos a asistir a todos nuestros clientes para cambiarlos a sociedades de profesionales que cumplan con los requisitos. Es decir, nos sometemos a esta locura, porque, claro, es más fácil, ¿no es cierto?, que entrar en un conflicto con el servicio, lo entiendo. Pero aparte de adecuar digamos, la estructura de nuestros clientes, también deberíamos de alguna manera levantar la mano y decir, esto no puede ser, ¿qué es esto? ¿Qué sentido tiene? ¿Cuál es la razonabilidad que está detrás? Bueno, esos eran los casos que yo quería hacer patente. No me costó mucho encontrarlos, y quería terminar citando, ¿no es cierto?, a la profesora Emilford, quien con mucha claridad, ¿no es cierto?, señala que respecto al problema de la justicia tributaria, este no se limita ni se agota en el análisis de la estructura del sistema impositivo. Hay múltiples formas de introducir la injusticia en un sistema aparentemente justo. Una de ellas es olvidar que el contribuyente no solo tiene obligaciones, sino también derechos, y que si estos son vulnerados por la ley o este permite su violación, no habrá justicia tributaria, aun cuando el sistema posibilite un reparto equitativo sobre la carga fiscal. Creo que los tres casos que he señalado son claros en que la ley permite, ¿no es cierto?, esta injusticia tributaria, en que no se respetan los derechos del contrato ley del contribuyente, en que no tiene sentido hacer una discriminación entre los que pueden organizarse de una manera y los que pueden organizarse de otra, y por último, en establecer un impuesto sobre la nada. Bueno, esa ha sido una rápida mirada sobre este tema de la juridización, y espero en el fondo
que como abogados tomemos más en serio el derecho tributario, que antes que ser tributario es derecho y que como abogados estamos obligados a salvaguardar y a tutelar que nuestro ordenamiento jurídico cumpla con algunos principios y normas básicas. Eso, Rocío, y muchas gracias. Gracias, profesor Selamé, por su exposición muy,